vida de un individuo ni la historia de una sociedad se puede entender sin entender tanto. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de la imaginación sociológica, entendiendo la conexión entre la vida personal, la estructura social y su importancia para entender la sociedad. En este espacio exploraremos las complejidades de la sociedad y la cultura a través de la imaginación sociológica, donde nuestro objetivo es analizar y reflexionar sobre los problemas sociales y culturales de nuestra época, utilizando las teorías sociológicas como herramienta para entender y explicar la realidad. Yo soy Angie Daniela Hurtado y este será nuestro episodio, la imaginación sociológica. La imaginación sociológica es un concepto desarrollado por Charles Mills que se refiere a la capacidad de ver la conexión entre la experiencia personal y la estructura social. Permite entender cómo las estructuras sociales y culturales influyen en nuestra vida y cómo podemos cambiarlas. Por eso nos vamos a inspirar en este podcast en algunos referentes teóricos sociológicos como lo fue Charles Mills, Max Weber, Hartmut Rosa, entre otros. Y para ello nos acompañan Vivian Montaño Quiñones, Alina Dayana Blandón Ortiz, Karen Zuley Hurtado Díaz, estudiantes del pregrado Sociología de la UNA, donde vamos a hablar más sobre cómo explorar la desigualdad social, la discriminación, la globalización tecnológica y cultural. Nuestro objetivo será proporcionar un análisis crítico y reflexivo de la sociedad y la cultura y ofrecer perspectivas y soluciones para crear un mundo más justo y equitativo. Esperamos puedan disfrutar de la conversación y que se inspiren a pensar críticamente sobre la sociedad y la cultura. ¿Qué es la imaginación sociológica y con qué ejemplo se puede describir la imaginación sociológica? La imaginación sociológica es la capacidad de ver la conexión entre la vida personal y las estructuras sociales, lo que nos quiere decir que permite comprender cómo nuestras experiencias individuales están influidas por factores sociales, históricos, culturales, económicos y políticos que van más allá de nosotros mismos. Ejemplos de cómo la imaginación sociológica ayuda a entender los problemas sociales. La imaginación sociológica nos permite reconocer qué situaciones que parecen individuales son en realidad parte de patrones más amplios. Por ejemplo, la pobreza no se explica solo por las decisiones personales de una persona o una familia, sino también por la falta de oportunidades laborales, la distribución desigual de los recursos, las políticas económicas y los sistemas educativos que favorecen a ciertos grupos sobre otros. La imaginación sociológica es fundamental para entender cómo las estructuras sociales influyen en la vida cotidiana y personal de los individuos. Por ejemplo, una mujer indígena que se siente excluida de la toma de decisiones en su comunidad puede comprender que su situación no es un problema individual, sino es un resultado de estructuras históricas de patriarcado y colonialismo. Al reconocer esta conexión entre su experiencia personal y los sistemas de poder que la rodean, puede como que cuestionar, resistir y transformar las dinámicas de dominación que la oprimen. ¿Cuál es la importancia de la imaginación sociológica en la vida diaria y cómo se puede describir mediante un ejemplo? La imaginación sociológica nos permite analizar nuestras vivencias individuales dentro del marco de las estructuras sociales en las que estamos inmersos. A través de este enfoque podemos tomar las decisiones más informadas y ya que comprendemos que nuestras elecciones no se dan en el vacío,
sino que están influenciadas por normas culturales, oportunidades económicas, expectativas familiares, también de género, clase social y pues otros factores estructurales. Además, la imaginación sociológica nos invita a cuestionar las suposiciones y prejuicios que damos por sentado, al conocer que nuestras percepciones están moldeadas por el contexto social. Podemos invitar interpretaciones simplistas y como desarrollar una mirada más crítica y reflexiva. Este proceso también nos ayuda a identificar patrones sociales que se repiten en diferentes ámbitos de nuestra vida, lo cual es clave para entender por qué ciertos problemas o situaciones se presentan con frecuencia. Pues esta perspectiva nos permite comprender la conexión entre la vida personal y las estructuras sociales, lo que es, a su vez, abre la posibilidad de transformar nuestras decisiones, actitudes y relaciones con mayor consecuencia de los factores que las influyen. Pues tenemos como ejemplo que pues un trabajador afrocolombiano que se siente discriminado en un lugar de trabajo puede entender que su experiencia personal no solo es un problema individual, sino que es parte de una estructura social, una estructura social más amplia de racismo y discriminación por su color de piel. Al entender esta conexión puede comenzar a cuestionar y desafiar las estructuras sociales. Esto puede pues manifestarse en diversas acciones. Una puede ser como buscar apoyo institucional, participar en espacios de denuncia, promover cambios organizacionales o fortalecer su identidad colectiva y su agencia personal. De esta manera, la imaginación sociológica no solo ayuda a interpretar lo que nos sucede, sino también nos brinda herramientas para actuar frente a las situaciones de injusticia, mejorar nuestras relaciones y fortalecer nuestra participación en la transformación social. ¿Cómo es la imaginación sociológica en la investigación social? La imaginación sociológica permite comprender cómo las experiencias individuales están conectadas con procesos sociales más amplios. Autores como Edward Smith, Karl Marx, Max Weber y Pierre Bourdieu han mostrado que los problemas personales muchas veces reflejan estructuras de poder, desigualdad y dominación que afectan a colectivos enteros, especialmente a los grupos subalternizados. Gracias a estas perspectivas, los sociólogos pueden identificar patrones sociales y reconocer que lo que viven mujeres, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas u otros grupos marginados no es aislado, sino parte de una historia de desigualdad estructural. Por ejemplo, las luchas de las mujeres por la desigualdad o la defensa territorial de pueblos indígenas se entiende no solo como acciones individuales, sino como procesos colectivos de emancipación y resistencia frente a la relación de poder. En síntesis, es decir, la imaginación sociológica ayuda a analizar cómo las personas se conectan con lo social, permite visibilizar a los grupos subalternizados y abre camino para comprender y transformar las estructuras que producen la desigualdad. ¿Qué desafíos y oportunidades ha enfrentado la imaginación sociológica en la actualidad?
La globalización y la tecnología están cambiando la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La imaginación sociológica nos ayuda a mirar más allá de nuestra experiencia personal y entender cómo la gran estructura, la economía, la política, las instituciones influyen en los que nos pasan día a día. Cuando usamos esta mirada, dejamos de pensar que los problemas son solo culpa nuestra y empezamos a ver cómo están conectados con desigualdades más amplias. Así podemos cuestionar las formas de poder que nos limitan y abrir camino para transformarlas. Oportunidades en la era digital. Un ejemplo claro es un grupo de activistas que lucha por la justicia climática, que pueden entender que su lucha no es solo por el medio ambiente, sino que es parte de una lucha más amplia por la justicia social y la desigualdad, pues los cuales utilizan la tecnología digital para tener más distribución de su lucha mediante recursos y oportunidades como panfletos, audios que proporcionan y ayudan a más civilización. Otra oportunidad en la era digital es la educación y conocimiento compartido. Los cursos virtuales, foros y espacios colaborativos permiten que personas de distintos lugares aprendan juntas y construyan nuevas formas de pensar la sociedad. Otra de ellas es la visibilización de identidades, comunidades afrodescendientes, indígenas y feministas que encuentran en Internet un espacio para mostrar su cultura, contar sus historias y desafiar estereotipos. Otra de ellas es nuevas herramientas de análisis, que es el acceso a datos y a tecnología que nos ayuda a entender mejor cómo se mueven las dinámicas sociales, lo que abre posibilidades para diseñar políticas más justas. La sociología es una herramienta fundamental que busca entender y explicar los problemas individuales y sociales. Por eso podemos entender que nosotros como sociólogos utilizamos la imaginación sociológica para identificar las oportunidades que generan un cambio social y comprender las estructuras sociales. En este espacio exploramos que la imaginación sociológica se refiere a la capacidad de ver la conexión entre las experiencias personales y la estructura social, la cual nos permite entender cómo las estructuras sociales y culturales influyen en nuestra vida y cómo podemos cambiarla. Como lo mencionó Charles Mill, Max Weber nos enseñó a entender la sociedad como un sistema de relaciones sociales y culturales. Comprendimos también cómo la globalización y la tecnología están cambiando la forma en que pensamos sobre la sociedad y la vida personal, y que la era digital también nos da oportunidades, como por ejemplo distribuir más nuestra lucha mediante recursos y oportunidades como panfletos, audios, que proporcionan ayuda y más visibilidad para que la imaginación sociológica pueda llegar a muchas otras personas. La desigualdad social, la discriminación, la globalización siguen siendo objetivos que proporcionan un análisis crítico y reflexivo sobre la sociedad y la cultura y la forma como vemos a un mundo sin igualdad, como por ejemplo lo podemos ver reflejado en los grupos subalternos como los indígenas, los afrodescendientes y las mujeres que durante años han tenido una lucha interna para hacer valer sus derechos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos nosotros aplicar la imaginación sociológica en nuestra vida. Y lo hacemos al reflexionar sobre nuestras experiencias personales,
Cuando nos enfrentamos a un problema o a una situación difícil, podemos preguntarnos cómo se relaciona esto con la estructura social y cultural en la que vivo, analizando las noticias y los medios de comunicación, observando las interacciones sociales, pensando en las opciones y las elecciones que tenemos cuando nos enfrentamos a una decisión o problemas sociales, analizando las relaciones de poder que tenemos cuando nos enfrentamos a una situación de autoridad, cómo ejercemos nuestros valores, nuestras normas, qué rol cumplimos y sobre todo reflexionar sobre lo cultural y la identidad que poseen las diferentes personas en nuestro entorno social. Esto nos llevará y nos impulsará a pensar en el cambio social, en cómo queremos enfrentar los problemas sociales, cómo podemos hacer para ayudar a enfrentar los problemas sociales que nos acaecen hoy a todos. Por eso, como sociólogos, no solamente nos basamos en utilizar nuestra imaginación sociológica, sino que vamos más allá de lo que esto implica. Analizamos las entidades, investigamos y proponemos un cambio social.